salir de 80 años con una inflación promedio del 62,6%, sí, 80 años, sin contar las hiper, hemos tenido 62,6% de inflación. No es tan fácil, claramente, no es tan fácil, al menos como lo preveíamos, On Argentina, I would like to give you two good news. Because we are now beginning to see the program actually work. Le agradecemos el mensaje de Christine Lagarde. And our assessment is that the Argentine economy is at a point where it is going to bottom out. Ya se propuso en el pasado varios gobiernos controles de precios, los controles de precios no funcionaron. Es por acá, este es el camino, ¿no? Es por acá, este es el camino, ¿no? Y entonces creo que también refleja una relación madura que tenemos con un Fondo Monetario. Sí, me reafecta en mi economía porque yo trabajo el día a día y, ¿me entendés? Y no me suben el sueldo, no alcanza la plata, no alcanza para nada, sinceramente. Hay comportamientos culturales que cuestan erradicar, pero hemos empezado por hacer lo que corresponde, lo que hacen cada uno de ustedes en su casa, que es no vivir de prestado. Se ha ido generando una sociedad cada vez menos dinámica, con más pobres, con menos clase media. Esa inflación alta tiene un efecto sobre abril. Abril tenés aumento de gas, de subte, prepaga, la yerba va a aumentar, la nafta, el agua aumenta en mayo. En abril vas a tener una inflación tal vez cercana al 4%, eso es casi el 16% en 4 meses. Aumentan los precios de los alimentos. Vos, ¿llegás a fin de mes? No, se llega haciendo, cada vez tenés que consumir menos. No me alcanza y lo peor que no tengo los hijos que me tire nada. Lo dije, sabemos que estamos jodidos por la inflación. Ahora. Porque la inflación es producto de 100 años de una Argentina que retrocedió, que fue manejada por intereses particulares y por mafias. Y esperamos que este pico que tendremos en marzo sea un pico en el cual a partir de acá, a lo largo de los años, vayamos avanzando paso a paso hasta erradicarla y ser un país más de la enorme mayoría, el 90 y pico %, que tiene una inflación de un dígito. ¿Qué dice? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando, un programa que, para no perdérselo en el día de hoy, un programa que va a recorrer cada uno de los puntos sensibles de la realidad argentina, la economía por un lado, la justicia o los jueces y su desempeño por otro, y también sin ninguna duda la realidad social sumamente conectada con estos dos puntos que son neurálgicos de la realidad argentina. Mire, la verdad es que hoy quiero hablarle brevemente del papel que hace la justicia, o en todo caso los jueces, y qué mejor que ofrecerle en todo caso lo que es un relato, yo diría por un lado revelador, pero por otro es escalofriante. Hablamos de la entrevista que hizo nuestro compañero Gustavo Silvestre, esta entrevista que se hizo en los Estados Unidos, que a partir del día de hoy C5N, el único medio que empezó a darle difusión a lo que hoy es un caso que creo que ha revelado lo que es la gravedad institucional de las más importantes de la República Argentina en toda su historia, lo que es esta red de espionaje que a todas luces, bueno, todavía no ha dicho su última palabra, lamentablemente, pero que sin ninguna duda también amaneció muy temprano con una denuncia que hizo un empresario agropecuario que se llama Pedro Echeves, y es el señor Echeves quien se ha encontrado con nuestro compañero, con Gustavo Silvestre, y fue quien allá, por fines de enero de este año, realizó una denuncia contra Marcelo D'Alessio. Gustavo Silvestre viajó a los Estados Unidos y en una entrevista que es reveladora, bueno, nos ofrece todos los detalles de esta lamentable historia. Escuche bien. ¿Qué dice D'Alessio? ¿Cómo lo empieza a extorsionar? ¿En base a qué? ¿Qué elementos tenía? Bueno, él lo primero que hace, él empieza a hablarme
y hablo por teléfono con él. Él me dice que yo estaba incorporado a una causa de los cuadernos, en la cual, cosa que yo se lo desconocí, y no solamente que se lo desconocí, sino que no lo acepté, dado que él me hablaba de Campillo, y era un hombre que yo lo conocí en el 2017. Yo antes no lo había conocido, no tenía ningún tipo de relación con él, y aparte la relación que yo tenía era una relación más bien superflua. Con Campillo. Con Campillo. Ex ministro de Economía de Santa Cruz. Yo lo conocí en un momento de la vida, en el 2017, pero él se valió de eso, y entonces yo le dije, no, pero esto no corresponde porque yo a este hombre no lo he conocido, ¿no? Pero no interesa si tenés o no tenés razón. ¿A qué te refieres, le digo, en ese momento? De que esa situación, de que vos eras cajero de él, no interesa si tenés o no tenés razón. Él te va a acusar a vos. Entonces, a partir de ahí yo me encontré con un paradigma totalmente distinto, que podía armarme una causa. Yo, cosa hasta ese momento, nunca lo esperé, porque yo siempre pensé que la razón o la verdad corresponde a un acto, pero en este caso, él se valía de una mentira, de una patraña, para extorsionarme. Hicimos un lindo viaje, y el viaje fue todo un... ¿Y lo iba grabando usted mientras iba? Permanentemente. Así que grabó mucho. Muchas horas. Hay muchas horas de grabación. Y aparte los diálogos eran diversos. Claro. Eran diversos. Y hacia Pinamar iban al encuentro del fiscal Stornelli, que estaba veraneando en Pinamar. 11 de la mañana llegamos. Y ahí, bueno, ahí fue el encuentro con... 11 de la mañana directamente van ¿a dónde? ¿A la casa de Stornelli? No, vamos directamente al balneario. A Cerre. Ahí estuvimos, esperamos un ratito, unos 20 minutos, 15, 20 minutos, hasta que llegó el fiscal. Ellos se sentaron en una mesa, empezaron a charlar, y bueno, hubo un diálogo bastante extenso de muchas horas. ¿Entre ellos dos? Entre ellos dos, después apareció otro hombre, que está mencionado también en el expediente. ¿Quién era, se acuerda? Sí, este hombre de Salta, el intendente, Sáenz. Gustavo Sáenz. Que también... ¿Se sienta a la mesa con ellos? Se sienta a la mesa con ellos. Que realmente también me dio un poco de pena por este hombre que haya estado ahí, en una situación que en cierta manera lo comprometió sin tener nada que ver, porque hay que tener en cuenta que D'Alessio era un hombre que comprometía a cualquiera. A cualquiera. Claro, era un hombre una persona con cierta... ¿Y cómo se produce el encuentro ahí en el balneario CR con Stornelli, de usted y Stornelli? ¿Cómo fue el encuentro? No, yo con él... usted dice cuando yo le di la mano, sí. Eso fue después de 3 horas. Después de diálogos, el cual ellos dialogaban. ¿Y usted estaba? ¿Usted sentado? Usted me senté un rato, estuve un rato, después me fui. Claro. Y me fui a otro lado, fueron muchas horas. Yo le decía, un relato, por un lado escalofriante, porque revela cuál es la trama, pero sobre todo el mecanismo y la lógica que operaba y con la cual se manejaba Marcelo D'Alessio en esta extorsión, donde también lo mencionaba al fiscal Carlos Stornelli. Para hacer un análisis de esto inmediato, lo tenemos en línea al diputado Leopoldo Moro. Moro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo. Bueno, igualmente, digo, ¿cuál es la lectura que uno puede hacer a partir de, una primera imagen que tenemos de Pedro Echevez, un primer relato, la palabra por primera vez en vivo y en directo de quien inició, ¿no? Quien tiró, en definitiva, del hilo que conforma esta madeja de espionaje ilegal que por ahora al menos promete revelar muchas otras cosas? Bueno, precisamente de eso se trata. En realidad, yo lo tengo que mirar desde un lugar distinto al que seguramente lo está mirando el fiscal o el juez de la causa. ¿En qué sentido lo digo? A esta altura me parece que es más o menos evidente que no se está solo frente a una actividad
de espionaje ilegal que llevaba adelante D'Alessio. Yo creo que estamos en presencia de una organización criminal que tiene un volumen mucho mayor. El juez seguramente está midiendo lo que tiene que ver con delitos muy típicos del Código Penal, extorsión, coacción, eventualmente cohecho y muchas otras tipificaciones que se pueden hacer. Ahora nosotros, y me refiero a los legisladores, tenemos que enfocarlo desde otro lugar. En este sentido, me parece que hay que mirar mucho la violación de la Constitución Nacional, la de la Ley de Seguridad Interior, la de la Ley de Inteligencia y de la propia Ley de Defensa de la Democracia, porque es obvio que D'Alessio era apenas una pieza en un engranaje que no solamente fabricaba causas judiciales para eventualmente obtener réditos económicos, sino que fabricaba causas judiciales para influir en la opinión pública y en la dirección del proceso institucional y político de la Argentina. Por eso creo, y en ese sentido hemos dado algunos pasos en el Parlamento, creo que esto tiene que ser además investigado por una comisión bicameral e investigadora del Parlamento argentino, porque sin lugar a dudas es el hecho institucional más grave que hemos vivido en democracia, y no solamente me refiero a la democracia que restablecimos del 83 en adelante, sino incluso en periodos democráticos anteriores, porque aquí ha habido una tarea coordinada donde tiene un papel, por supuesto, este grupo de tareas que integraba D'Alessio. Hay que ver si lo lideraba o no, pero era un grupo de tareas paraestatal. Si uno repasa declaraciones del propio D'Alessio y de testigos, está muy claro que ha habido un reclutamiento para formar un grupo de tareas que llevaba adelante esta actividad de espionaje, pero también está implicado el Ministerio de Justicia en influenciar arrepentimientos. Está el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, que aportaba el show de personas que se les ponía casco y chaleco antibala. Está involucrada la FIP, está involucrada la Unidad de Información Financiera. Esto es un método que yo creo que aplicaban antes del 2015 desde afuera del Estado, y a partir de la asunción del gobierno de Macri empezó a aplicarse como política de Estado. Moró, quiero preguntarle esto brevemente. Lo escuchamos en las últimas horas al juez de la Corte Suprema, Horacio Rosati, señalar que, indirectamente, un fiscal que en principio llamado con la justicia, como es Carlos Stornelli, debiera presentarse, o que por lo menos él, en su caso, se hubiese presentado. Digo, ¿usted opina de la misma manera? Pero por supuesto, es lo obvio. Lo que es increíble es que siga ese fiscal protegido por quienes también han formado parte de este entramado, que es un sector de Comodoro Pi, incluso protegido por el propio procurador fiscal, que actúa con una enorme lentitud frente a un hecho que es evidente, que no solamente está en rebeldía el fiscal, sino que ha tenido un severo compromiso con todas estas cosas que están sucediendo. Y el procurador fiscal, el doctor Eduardo Casal, actúa en cámara lenta. Vaya a saber por qué, esperando probablemente que le saquen la causa al doctor Ramos Padilla, que es lo que busca desesperadamente Stornelli, y a esta altura Stornelli no solo, el propio presidente de la Nación. El presidente de la Nación, que a mi juicio es el jefe de esta organización que se puso en marcha a partir del 2015 desde las estructuras del Estado, no solamente busca eso, sino que promovió el juicio político al juez, es decir, promovió echar al juez. Más elocuente que eso es imposible. Le agradezco mucho el contacto, Leopoldo. No, al contrario, ha sido muy amable. Bueno, ahí estaba el diputado Leopoldo Moró. Nosotros seguimos desarrollando este tema, ya lo tenemos en nuestros estudios. A Carlos Heller. Heller, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Nos saludamos, pero nos saludamos de vuelta. Sí, no importa. Bueno, a ver, algún concepto de esto que hoy realmente es prácticamente un tema ineludible, ¿no? Lo que pasa con la justicia, con algunos jueces, yo digo, no es la justicia toda, obviamente, pero además, bueno, en este caso, poniéndole palabra y poniendo en imagen la figura de Pedro Chévez.
Sí, a ver, yo lo que creo hasta donde... Yo no soy abogado, entonces hablo desde un lugar de sentido común. Sí, exactamente. Y sin tener dominio de todas las cuestiones del derecho. Pero todo este tiempo yo he sostenido permanentemente el principio de inocencia como un principio básico. Y siempre digo que eso es válido para aquellos que a mí me gustaría defender y para aquellos que me parece que merecerían ser sancionados. Lo que no puede ser es que semejante cantidad de cosas que se están dando a conocer no generen instancias de investigación para de verdad saber de qué se trata. Yo recién lo escuchaba a Moro, me parece que el tema de formar una comisión bicameral investigadora es casi imprescindible, porque acá hay un tema muy de fondo. Cuando uno repasa, yo me acuerdo cuando este señor D'Alessio aparecía en programas de televisión y era presentado como un hiperpersonaje. Entonces, ¿es posible que alguien venga y diga yo soy de la DEA y con eso te he acreditado y empiece a funcionar como si que fuera... nadie le pregunte, nadie le pida un certificado. Claro. ¿Es posible que se lo presente como una persona influyente, esto, lo otro? Es medio raro todo eso. Digamos, si yo usted lo conozco y de alguna manera estamos compartiendo, Pero, se supone que yo estoy dando... Pero tengo que ser porque lo conozco, no porque el señor viene y me dice yo soy tal cosa. Después está esta otra cuestión de lo de Fariña, que para mí tiene una gravedad tremenda, ¿no es cierto? Porque si efectivamente es cierto que todo eso ha sido montado, guionado, para que Fariña diga lo que dijo, todas las denuncias que se han planteado, como mínimo tienen que ser revisadas y están en tela de juicio. Es decir, estamos frente a un tema de una gravedad institucional tremenda. Si yo escuchaba el otro día a Rivas y a Magdalani decir no somos nosotros, es para estatal. Pero yo digo, si los servicios de inteligencia no se dieron cuenta durante todo ese tiempo que funcionaba un servicio de inteligencia paraestatal de semejante magnitud, creo que los descalifica, porque es gravísimo. Entonces me cuesta, desde el sentido común, creer que efectivamente puede ser así, que ello no tenía nada que ver y que eso funcionaba como una cosa independiente. Yo le he escuchado a Burri decir es un loquito y después lo veo a él en operativos actuando junto con Burri. Bueno, el propio fiscal dijo lo conocí en 2 oportunidades. En 2 oportunidades y después aparece. Entonces, yo diría que la salud de la República... lo que exige es que esto sea profundamente investigado. Una cosa que vi hoy, por ejemplo, que tal vez no tenga nada que ver con esto, pero que a mí me impactó. Hoy en los portales había 2 noticias. Una, que la Cámara Federal absolvió a Roca porque le creyó, porque Roca dijo que él no sabía, y está bien, le creyó. Digamos, el hombre tenía, en teoría, tiene un papel dentro de la organización de la cual él forma parte, tan importante que se supone que no medio podía difícil pensar que se pueden hacer aportes millonarios sin que el dueño de la empresa esté enterado, pero vamos a decir que, otra vez, el beneficio de la duda... le revocaron, digamos, el beneficio de la duda es a favor del reo, es el indubio pro reo, es ese principio. Ahora, en la noticia de al lado, decía que otra Cámara le denegó a Vudú la libertad condicional, la excarcelación, cuando no tiene una sentencia firme y cuando está probado que no se va a fugar porque ya salió 2 veces y demás. Entonces es como que hay una vara tan distinta para medir cosas que parecieran tener puntos en común, que a mí me producen una profunda desazón y una enorme preocupación. Bueno, una enorme preocupación, lo invito, Carlos, a compartir 2 minutos nada más de lo que es la última parte de este informe, donde el propio Pedro Echevez cuenta la forma de coacción, la forma de extorsión y las amenazas que recibía por parte de D'Alessio. Presten la atención porque es realmente revelador en muchas cuestiones. Lo vemos. Demasiado presión. Presión y presión psicológica. Psicológica, muy fuerte. ¿Qué lo llamaba él? Yo estaba desesperado. Yo estuve desesperado todo el tiempo.
Pero después, a medida que fueron pasando los días, que me iba enviando documentación, chat, escritos, audios tremendamente rigurosos y... ¿Audios de qué tipo? Algunos ya se saben, se conocen, pero digo... No, audios muy... ¿De él? ¿Hablando él? No solamente, sino fotografías, sino filmaciones de gente que mataban. ¿A ese punto? Sí, eso está todo en lo que yo presenté, en las pruebas. Sí, gente muerta, gente asesinada. Es tremendo. Es tremendo, sí, era una situación muy difícil para mí. ¿Y se la mandaba a usted como diciéndole, con usted puedo hacer lo mismo, con vos puedo hacer lo mismo? Indirectamente me lo decía. Él me decía, esto es así, fíjate esta gente, fíjate acá. A veces no me explicaba, simplemente me enviaba el audio. ¿Gente conocida o no? ¿Cómo? ¿Gente conocida? ¿O que había... Yo no conocía gente, eran situaciones espeluznantes, muy de gente de muerte, de gente que había sido asesinada. Pero, perdón, porque la verdad que es tremendo esto que usted cuenta, sí. Pedro. ¿Qué era? ¿Le mandaba las fotos vía WhatsApp? Sí, y filmaciones, muy cruentas. Muy cruentas. Créanmelo, Gustavo, muy cruentas y que uno, ante una situación como esta... ¿Usted entraba en pánico? Pero en pánico permanente. Bueno, ahí estaba, realmente escalofriante. Las amenazas de muerte, decía Echevez, que recibía a través del WhatsApp, todo ese trabajo de coacción permanente en la figura de un hombre que hoy está realmente, desde todo punto de vista, transigido por una angustia, por un miedo muy fuerte. Yo hablaba con Gustavo Silvestre y me decía, la verdad, no puede seguir con esa vida, vive en los Estados Unidos en este momento, está autoexiliado. Y la realidad es que, uno se pregunta si este hombre no ha hecho un servicio enorme en términos cívicos al denunciar esta red que de a poco empieza a manifestarse. Vamos a volver con esto a lo largo del programa también porque es uno de los temas de referencia. Por supuesto, otro de los temas, sin ninguna duda, tiene que ver con la inflación, con el Fondo Monetario. Mañana ustedes saben que se va a dar a conocer el dato de marzo. Y el presidente hoy, yo te quiero preguntar primero qué te parece. El presidente pareció abrir el paraguas de alguna manera. Bueno, parece que esta vez le avisaron para que no le pase lo que le pasó el mes pasado. ¿Te acordás que ella tiene el dato? Y pareciera que sí. El mes pasado, el día antes, dijo la inflación está bajando. Cierto. Y después le apareció el dato de que había subido, entonces fue motivo de muchos comentarios, críticas y demás. Pareciera que hoy le avisaron porque dijo tenemos un pico. Tenemos un pico de inflación. Pero más grave que eso es que hoy creo que llegó a decir que va a demorar años en resolverse el tema, ¿no? Es decir, de aquello de quiero que me juzguen por esto, quiero que me juzguen por esto, la pobreza y la inflación, lo resuelvo de taquito, en un santiamén. Hay inflación porque se gobierna mal, si se gobierna bien no hay inflación. Devaluación no va a haber, el dólar va a desaparecer porque de la mente de la gente porque vamos a tener una economía en pesos y qué sé yo cuánto. Bueno, me equivoqué, fui muy optimista, pero esto va a demorar años. Y ese recurso que tiene el gobierno de retroceder y hacer las cuentas ahora no son 70, sino que ahí está en Accenture. Son 80. Son 80 años ahora. Y ahora son 80, pero además hace unas cuentas como hacen en general, que es la posverdad. Mirá, durante todos los años del 2003 al 2015 la inflación promedio creo que era 23-24%, que se la pasaron hablando de la inflación. Sí. Promediar la inflación del 2003 de hecho, la de 2015, por ejemplo. Anda por ahí. Desde luego probablemente tome alguna de las hiperinflaciones, en algunas obviamente responsabilidad de gobiernos del mismo signo que el actual, y los promedios son eso, dividir un número acumulado por una cantidad de años, no sé lo que da, yo no hice la cuenta, pero en definitiva... ¿Pero fracasó el gobierno en su política, en su tarea de controlar la inflación, por ejemplo? ¿Vos dirías ya fracasó?
Yo creo que el gobierno vino a cambiar la matriz de distribución del ingreso. O sea, vos decís que no fracasó, que esto es parte del plan. Yo creo que esto es parte del plan. Ellos creían que la inflación se iba a dominar por vía de la recesión. Digamos, la sorpresa en el análisis es que la herramienta recesiva aplicada con altísimas tasas de interés, fuerte contracción monetaria, suba de tarifa, todo eso combinado es un combo explosivo que no logra que se produzca lo que teóricamente debería haber pasado, es decir, que por vía de caída de la actividad económica empiece a bajar la inflación y ellas puedan decir hemos derrotado a la inflación. Entonces vienen corriéndolo, bueno, el segundo semestre, el año que viene, el próximo, después de las elecciones de medio término. Vos fijate que ya la corrieron un montón de veces. Ahora, como que la experiencia es necesitamos 4 años más. Digamos, ahora... o sea, no alcanzó con esto. Necesitamos 4 años más. Esto se arregla en el largo plazo. El camino es por acá, no hay otro camino. Síganme que no los voy a defraudar. Y si me dan mandato a la larga, yo le voy a ganar la inflación. Más o menos. Sea, se reconstituye, se está rearmando la promesa. Se intenta con una diferencia. En el 2015... la promesa estaba basada en una expectativa. Ahora es la promesa sobre una gestión. Es decir, ya hay con qué comparar. Es decir, si hoy uno toma el debate famoso de Scioli con Macri, todo lo que Scioli le dijo en aquel debate a Macri, que Macri le dijo, ¿qué te han hecho, Daniel? Te convertiste en un columnista de 678, pasó. Todo lo que le dijo que iba a pasar, pasó. No porque Scioli fuera un iluminado, porque era la lógica de lo que podía pasar con un gobierno de ese signo que venía a hacer lo que ellos dijeron que iban a hacer. Mira, y lo que dijo Macri no pasó, decís vos. Y lo que dijo Macri, no, bueno, pareciera que no pasó. Te quiero invitar... La pobreza... Sí, dale. No, que veamos lo que dijo Macri en el día de hoy. A ver. Seguimos con el análisis, lo vemos. Hemos empezado por hacer lo que corresponde. Lo que hacen cada uno de ustedes en su casa, que es no vivir de prestado, que es no gastar más de lo que se tiene. Entonces estamos logrando en el debate con la política que se entienda que los presupuestos, empezando por el de la Nación, tienen que estar equilibrados. Y de ahí empezamos a construir un país en el cual no haya más inflación. Y esperamos que este pico que tendremos en marzo sea un pico en el cual a partir de acá, a lo largo de los años, vayamos avanzando paso a paso hasta erradicarla y ser un país más de la enorme mayoría, el 90 y pico %, que tiene una inflación de un dígito. Bueno, ahí está el famoso pico de inflación. El pico de inflación y los años. Y los años que necesitamos para poco a poco. A ver, siendo indulgente con el presidente, la comparación de la economía familiar con la administración de un país, yo diría que no es muy feliz. En un país, incluso, qué sé yo, la Comunidad Europea asume un grado de déficit fiscal permitido como herramienta de motor de la actividad económica. Para generar desarrollo. Para generar desarrollo, es decir, es parte de la cuestión. Así que esa idea de que las cuentas tienen que dar equilibrado y que solo se puede gastar lo que ingresa es una idea como mínimo limitada, para decirlo con el mayor de los respetos. Yendo a un análisis más a fondo, lo que ellos están proponiendo es la profundización del ajuste y con una gravedad, Julián. Vos fijate lo que mañana o pasado van a anunciar un programa de contención de precios de algunos productos por 6 meses. Bueno, yo creo que hay una subestimación a la gente, a la ciudadanía, que es terrible. Mira, las tarifas de los servicios públicos aplanaron el pago para después de las elecciones. Consiguieron un préstamo, ya lo dije la otra vez que estuve acá, te dije, hacé la cuenta, dividí 9.600 por 60 y fíjate cuántos días hábiles da. Sí, vos lo que decís es, estos 60 millones que están licitando del Fondo Monetario y que arrancaron hoy... Son hasta después de las elecciones. Te van a anunciar
un acuerdo de precio voluntario con algunas empresas formadores de precios para una cantidad de productos por 6 meses. ¿Pero vos pensás que eso no va a funcionar definitivamente? Pero suponete que las empresas que están interesadas en la continuidad de esta política se avengan a ese acuerdo de precios. Es una estafa. Bueno, meten un producto en el listado, digamos. Pero y además por 6 meses. Es decir, vótenme que después los voy a ajustar. El gobierno te dice, si gano al día siguiente hago todo lo que no hice, que son las reformas estructurales pendientes. Reforma laboral, reforma previsional. Sí. La reforma previsional, el Fondo Monetario dice, el gasto previsional es muy alto, hay que bajarlo. ¿Sabés qué quiere decir que el gasto previsional es muy alto y hay que bajarlo? Que no te van a ajustar las jubilaciones. Que hay que tener ajuste de las jubilaciones por debajo de la inflación. ¿Sabés qué quiere decir reforma laboral para ser competitivo? Que hay que sacarte derechos para bajar el costo laboral y en definitiva tu indemnización sea menor, tus vacaciones sean más chicas, etcétera. Nos están diciendo, necesitamos 4 años más para hacer lo que no alcanzamos a hacer en estos 4 años. Quiero leer algo. Y para eso necesitamos que nos voten de vuelta, con la diferencia que ahora ya es explícito lo que han hecho. Porque acordate que venían y era, le pagamos a los buitres y viene la lluvia de inversiones. Le pagamos a los buitres, pero no llegó la lluvia de inversiones. Hacemos esto y se acaba la inflación. Aumentó la inflación. Va a bajar la pobreza, aumentó la pobreza. Va a bajar el desempleo, aumentó el desempleo. La deuda está en niveles exponenciales. ¿Vos viste los datos de marzo? El déficit fiscal de marzo se comió el superávit del bimestre por el aumento de los intereses. 100.000 millones de pesos. Por el aumento de los intereses. Es decir, todo el ajuste al que se somete al pueblo argentino, los recortes en ciencia y tecnología, en educación, en salud, etcétera, etcétera, se usan para pagar intereses. Tenemos un ajuste fiscal de 3 puntos del gasto que van a servir para compensar los 2 puntos y pico que van a crecer el costo de los intereses de la deuda. Ese es el programa, ese es el modelo. Te quería leer algo que pasó bastante desapercibido hace prácticamente 3-4 días, que es la devolución que hace el Fondo Monetario de digamos, su visita en la Argentina, Ricardo Cardarelli, el economista que está a cargo de lo que es la Argentina para el fondo. Y que, fíjate lo que dice, porque lo quería compartir con vos. El FMI destacó que para contener la inflación en tasas del orden del 30% anual... Así es. Creo que ya estamos por encima, pero no importa. Tasas del 30% anual. Los salarios no pueden recuperar lo perdido en 2018. Así es. Esto pasó desapercibido, pero esto es lo que dice el Fondo Monetario. Y dijo otra cosa que pasó desapercibido. Ninguna de las cosas que se hagan puede tener costo fiscal. Bien. Es decir... Pueden hacer un acuerdo voluntario con privados que se avengan porque por intereses políticos calculen que les conviene por 6 meses contener aumento de precio para ver si ayudan al gobierno a ganar las elecciones, siempre y cuando no tenga costo fiscal. Es decir, el ajuste fiscal no se toca. Eso es lo que le dijeron reiteradamente en todas estas reuniones que hubo con Sandleri, con Duhovne y en las conferencias de prensa. La otra cosa que nos vinimos a enterar es que la Argentina y Turquía son los causantes de la crisis global, porque cuando la señora Lagarde habla, dice, los problemas que en algunos países como Argentina y Turquía están generando problemas en la economía global. Bueno, ahí tenemos el riesgo país argentino, 8 puntos. Ahora, ¿vos sabés cuánto es la Argentina del PBI mundial? No. 0,5%. Puede ser que el 0,5 del PBI mundial genere alteraciones. ¿No te parece que la están usando también para eso a la Argentina como una excusa para tratar de disimular los problemas que la política global que el fondo impulsa en el mundo da todos estos resultados negativos y recesivos? Estoy mirando tu libro que tenés ahí entre las manos. Entre las manos, sí. Que sabía que lo estabas escribiendo, bueno, lo terminaste. Lo terminé, lo vamos a presentar. ¿Querés mostrarlo? ¿Lo mostramos? Sí, cómo no. Ahí a la cámara, ahí está. Lo mostramos. El título es, te voy a decir algo, no esconde demasiado, digamos. Te dice, no, el título dice todo. Es revelador, 10 promesas falsas, ¿por qué fracasó la economía de Cambiemos? ¿Qué te costó? ¿Qué te fue fácil? Bueno, te fue fácil encontrar promesas incumplidas. Claro, es todo esto. Vos sabés que me pasó una cosa. Este libro iba a salir para fines del año pasado y por distintas razones se postergó.
Y entonces le tuve que agregar una introducción que en realidad sería el capítulo 11, porque las 10 promesas están referidas hasta junio del año pasado. Y en realidad todas las cosas que pasaron desde julio en adelante, porque es todo lo del Fondo Monetario, la segunda revisión, la gran devaluación de agosto, etcétera, 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 no entraban en el libro, con lo cual de hecho me quedaba desactualizado. Entonces acordamos en hacer una introducción que en realidad debería ser el final, donde explicamos justamente esto, cómo se hizo este libro y que nos falta, con lo cual estamos preparando el próximo. Pero en realidad no hay más, decís vos. Claro, no nos costó mucho, porque esto lo que hemos hecho es una recopilación ordenada de algunas cosas que hacemos de manera sistemática. Por ejemplo, mis intervenciones los sábados a la mañana en el programa de Eduardo Aliberti, algunas columnas que sistemáticamente hago en algunos medios, en Tiempo, en Página 2 y demás, y todo esto lo hemos ordenado en esos 10 temas, y es lo que contiene el libro que vamos a presentar el sábado 27 a las 4 de la tarde en la sala Rodolfo Walsh de la Feria del Libro, así que están todos invitados. Bueno, hecha la invitación entonces. Carlos, te quiero agradecer muchísimo. No, gracias a vos. ¿Participaste alguna vez de un timbreo? ¿Un timbreo político? ¿De los que hacen ellos? Sí, no. de los que hacen ellos. No, yo he sido militante de joven, he hecho muchas cosas, de ir a los barrios, de ir a... y ahora mismo, a mí me encanta juntarme con gente y hacemos reuniones. Estás en contacto con la gente. Sí, pero en la modalidad del timbreo... Pero la modalidad del timbreo no la hemos practicado. La tenemos no. a Lautaro Maislin, que es colega nuestro aquí del canal, que hace este informe. Y fíjense a ver el método para hacer un timbreo al estilo Cambiemos. ¿Qué tal? Estamos haciendo un timbreo para ver cómo evalúa la gestión económica de Mauricio Macri. No. Por la reacción de la gente y la falta de espontaneidad, el gobierno de Cambiemos cada vez hace menos timbreos. Hoy vinimos hasta Parque Chacabuco para hacer un auténtico timbreo. Cuando es espontáneo es difícil, Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo un timbreo preguntando... ¿No? Yo te dije, Diego, era mejor armarlo antes. Sí, ¿qué tal? Estamos haciendo un timbreo para ver cómo evalúa la gestión de este gobierno. Bien, no. La verdad que no muy bien. ¿Votó a Macri? Sí, lo voté a Macri. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Lo va a volver a votar? No sé. ¿Por qué? Por la crisis que hay de hambre y miseria. ¿Votó a este gobierno? Sí, voté. No está muy convencida con esta gestión. La verdad que no. ¿Cómo va? Estamos haciendo un timbreo por el barrio. La mano para arriba si hay voto de confianza para Macri en estas elecciones. La mano para abajo si no hay voto de confianza para Macri en estas elecciones. ¿Y qué tal? Estamos haciendo un timbreo para ver cómo evalúa esta gestión del gobierno. Y no muy buena. ¿Por qué? Porque cada vez estamos peor. ¿Usted votó a este presidente? Sí, yo lo voté, por eso me da mucha pena. Sí, ¿qué tal? Estamos haciendo un timbreo para ver cómo evalúa la gestión del presidente Mauricio Macri. Uy, pero vos me estás jodiendo. Tito, que te llamo en 5 minutos. Soy jubilado con la mínima. Yo lo voté, encima lo voté. Yo lo voté. ¿Se arrepiente de haber votado a Macri? Por favor. Sí, más vale. ¿Qué piensa de la gestión de Mauricio Macri? Que es la peor gestión que viví en el país. No veo la hora de que se vaya. Nos está costando entrar a las casas. Veo que Cambiemos siempre toca timbre, lo reciben, a veces entran y está la puerta abierta. Todos lo reciben y está todo arreglado porque la gente lo quiere matar. Ayer estaba mirando un video de... No me cambien discurso como ustedes siempre dicen. No, sí, no, es verdad lo que digo. Siempre se van, chau. Acá si me vi una de Cambiemos la saco con un balde de agua. ¿Podemos hacer como que tocamos timbre, nos recibe usted, estamos todos bien, como hace Cambiemos, adentro nos da algo para tomar? Por ahí me deja medio entornadito acá a la puerta, yo me mando como se manda Macri a la casa. Le pregunto cómo está la economía, bárbaro, acá acabamos de no sé, hacer una compra grande en el supermercado, no nos cuesta llegar a fin de mes, nos dice eso, nada más. Nos abrazamos, como hace Cambiemos y está todo bien. Ah, bueno. Se va a notar esto lo ponemos atrás, que no se note mucho el cable. Cuando entremos, puede tener una pava ahí, algo. Yo entro y usted me dice, ¡ah! Y se hace la sorprendida y nos abrazamos y nos sentamos ahí en la mesa. Ahora sí vamos a ver un timbreo, como hace Cambiemos.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, estamos tomando unos matecitos. ¿Cómo va la economía? Ah, bárbaro. Estamos bárbaros. ¿La heladera llena? Pero completa, repleta. Nos sobra, no sabemos qué hacer con tanta comida. ¿Cómo está el asado que sobró el otro día? ¿Sobró mucho asado? Vi que pudieron comprar. Sí, los chinchulines los tuvimos que tirar, las mollejas, todo. ¿Cómo le está yendo bien, no? Perfecto, ¿cómo me puede ir? Pero perfecto. Gracias a nuestro presidente, perfecto. Feliz con nuestro presidente, muy feliz. Champancito. ¿Tenés champán? Champancito, lo que quieran, un whisky, acá sobra de todo. Gracias a nuestro presidente, los sueldos que tenemos, estamos todos felices. Todos felices, volveríamos a votar. La realidad de la calle, ahí Lautaro Maislim, un muy buen informe y obviamente lo que tratamos siempre de hacer es demostrar la realidad. Esto es parte también de la realidad. Edgardo de Petri, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Julián? Hablamos de política. Sí, ¿cómo no? Bueno, son horas donde quien quiera hacer una lectura de carácter nacional empieza a tener quizás un poquito más de información. Lo que pasó ayer en Entre Ríos, por ejemplo, ¿qué lectura hace? Bueno, yo creo que hay una derrota cada vez más evidente. Que no pueden tapar el oficialismo. El pueblo argentino mayoritariamente está ilegitimando las propuestas de Cambiemos. Hay una derrota del modelo de ajuste, el acuerdo con el Fondo Monetario, la caída de salario, fundamentalmente de ingresos, la inflación a 50, los convenios llegan a 35% en los salarios. El ajuste sobre el Estado, digamos, no solamente sobre el despido de trabajadores, sobre la obra pública, sobre el presupuesto de educación, de salud. Creo que la Argentina se está revelando, hay una clara conciencia del pueblo de recuperar de nuevo espacios más democráticos y sobre todo proyectos que le vuelvan a dar una esperanza de que podemos vivir por fuera del ajuste permanente, de la transferencia de riqueza a los sectores más concentrados de la economía y que se reparte equitativamente el trabajo que hacemos todos los argentinos. Digamos, la derrota en Entre Ríos es categórica. Eso... ¿A qué lo referencia usted? ¿A que el peronismo logró ir unido, por ejemplo? ¿Ese es un elemento? Es fundamental la unidad. Yo creo que la decisión de Cristina... Sí. De bajar a su candidato, sí, ¿no? En Córdoba creo que también va a ser un paso más. Schiaretti tiene que derrotar clara y contundentemente al macrismo. Me parece que lo de Entre Ríos en la unidad, no solamente del Partido Justicialista, las distintas vertientes del Partido Justicialista, Unidad Ciudadana, pero también la CGT, la CTA, los movimientos sociales, me parece que los partidos populares que acompañan a la fuerza. Creo que la unidad es un camino necesario, que se recupera la legitimidad cuando convocamos a derrotar al macrismo y sobre todo a abrir las puertas para defender las cosas que hicimos como gobierno, pero también para compartir iniciativas esperanzadoras que tienen que ver sobre todo en la recuperación del país. Hoy se mira mucho a la provincia de Buenos Aires porque obviamente, en términos electorales es clave, pero además porque en las últimas horas, también en los últimos días, se vio algún movimiento que algunos consideran interesante en términos del análisis de la oposición, por ejemplo el encuentro que se dio en Avellaneda. ¿Qué podemos sacar de eso o de alguna manera por qué es importante? Bueno, es la gran batalla, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Creo que en ese sentido hay una clara mirada de encontrar espacios de unidad. Nosotros necesitamos que los que votaron a Randazzo estén planteando la unidad con Unidad Ciudadana. Por supuesto que defendemos a Cristina como la dirigente más importante, la que tiene mayor cantidad de votos, pero también legitimidad por el ejercicio de su función como Presidente de la República. Cristina nos da muy fuerte en todas las barriadas populares, pero la apertura a compartir con el Partido Justicialista, con los intendentes del conurbano, lo que vimos ayer, a Moyano, a Hugo Yasky, a Juan Graboy de la CETEP, pero también al Frente Barrial de la CTA, a Martín Sabatella, pero también las expresiones de la industria nacional, de la producción, de los pequeños y menos productores, ese frente patriótico, esa construcción colectiva que va marcando un rumbo y que creo que también ser capaces de poner en un mismo lugar, en un mismo palco a Verónica Magario, que tiene intenciones o ganas o posibilidades de ser gobernadora, Martín Insaurralde, Axel Kicillof y Máximo Kirchner como síntesis también de la mirada, el pensamiento y la acción de Cristina y de una nueva generación de jóvenes y de movimientos populares que van consolidando una fuerza política. Creo que
Fue importante lo de Avellaneda, que todos estemos caminando los barrios, que todos pongamos voluntad de ser, pero sobre todo sentir que tenemos que unir y que tenemos que compartir el proyecto que está por encima de las candidaturas y de los hombres y las mujeres que lo quieran representar. En esa línea, por lo menos son los trascendidos, usted ya es precandidato a intendente de Lanús. Sí, tengo voluntad y la mayoría de nuestros compañeros de Unidad Ciudadana del Ateneo Néstor Kirchner están planteando mi candidatura, pero yo creo que esto también hay que consolidarlo en una apertura de debate con todos los compañeros del Partido Justicialista, con los compañeros de la CGT, de la CTA, porque Lanús con los es partidos un populares. bastión. Lanús gobierna Cambiemos, por primera vez derrota del peronismo, pero bueno, Lanús tiene los mismos problemas que Avellaneda o Loma, un país que se desindustrializa, un país donde las empresas sufren, no solo la apertura de la economía, sino la recesión brutal, donde los comercios venden cada vez menos. Cerró hace menos de un mes o 2 meses la planta Cofco, que es la ex Nidera, y una empresa multinacional, que fue sostenida ahora por el esfuerzo del sindicato, digamos, ¿no? El sindicato la peleó y pudo sostener puestos de trabajo y discutir algo de producción. Los jubilados, hay 100.000 jubilados entre nacionales, provinciales, municipales y del sector privado en Lanús. La nueva reforma, la reforma mal llamada reforma previsional, le hizo perder un ingreso a los jubilados. Esto es un término promedio entre 10.000 y 12.000 pesos. Son 1.500 millones de pesos que no le ingresan a los bolsillos de nuestros jubilados. Y los comercios con la tasa de interés del 70% y con el salario que cae y con la recesión, evidentemente tiene una crisis productiva y una crisis comercial que pone en riesgo numerosos puestos de trabajo. Y hay sectores de nuestra población que se han caído. Es necesario plantear la emergencia alimentaria porque hay hambre. Hay una presión sobre las escuelas, sobre los comedores escolares y una presión sobre los comedores comunitarios. Entonces, Lanús vive la misma situación dramática que vive el conurbano bonaerense y por esa razón estamos tratando de construir una opción de poder que vuelva a poner en discusión los problemas del país. Los problemas del país que son el trabajo, la caída del salario, la desindustrialización de la Argentina y la pobreza y la miseria, a diferencia de otros sectores que son los que se enriquecen, ¿no? Dentro de algunas horas se va a dar a conocer el dato de inflación del mes de marzo. Intuimos por la presencia del presidente hoy mencionando el tema y adelantando que no va a dar bien, obviamente, que va a ser un número importante. Hay quienes dicen que abril, en la primera semana, dio alrededor del 1,5% solamente para esos días. Uno no puede llevarlo o mensualizarlo, pero de todas maneras esto generó una alerta importante, porque aparte hablamos de alimentos y usted siempre se mantuvo cerca de los sectores sociales y sobre todo, desde todo punto de vista, permanentemente ligado a los sectores más vulnerables de la población. Digo, desde ese sentido, este gobierno pareciera que ahora quiere resarcirse de algunas cuestiones, por ejemplo, el tema de los precios de los alimentos básicos, las canastas básicas. Digo, ¿usted imagina un cambio en el programa económico, un cambio en el plan económico, o esto es una cuestión electoralista? No, yo creo que aparte de una cuestión electoral, es un manotazo casi de ahogado, porque la verdad que no es solamente el problema de la inflación en términos estadísticos. Atrás de cada estadística hay personas. Y el salario y las jubilaciones, muchas familias viven de la asignación universal por hijo, están detonadas. Realmente la capacidad de compra de los sectores populares, de los trabajadores, ha sido muy golpeada. Entonces me parece que van a un escenario meramente electoral, intentan generar una expectativa en la comunidad para el proceso electoral y de fondo ni siquiera están de acuerdo con los propios instrumentos que ellos reclaman, el tema del congelamiento o control de precios, cuánto nos pegaron a nosotros por los precios cuidados. Y ahora, ahora lo usan ellos como herramienta electoral. Me parece que es una jugada meramente electoral y que aparte va a fracasar porque estamos con niveles de desempleo de más del 10% en la provincia de Buenos Aires, con un derrumbe de los ingresos de los trabajadores, con un dólar que todavía sigue inestable, que no sabemos cómo termina, y con un ajuste brutal, un ajuste sobre los ingresos no solamente de la población. Las propias empresas están reduciendo personal, el municipio, en nuestro caso, ha tenido que bajar incluso producto del apriete fiscal. La caída del fondo sojero no le permite al municipio tener recursos para generar obra pública. Bueno, usted está mencionando todas cuestiones que obviamente implican un recorte, un ajuste. Uno se pregunta si eso es
en todo caso, o puede subsistir en paralelo con qué. Bueno, con, por ejemplo, el dato que hoy dio a conocer la UMED, que es que la deuda emitida en la gestión del presidente Macri ya superó los 187.000 millones de dólares. Sí, 187. Entonces, digamos, uno dice, a ver, entró ese dinero. Y por otro lado estamos hablando de que las grandes cuentas públicas todavía están en rojo y al mismo tiempo que se hizo un ajuste muy importante del gasto público, uno dice, bueno, ¿qué pasó en el medio? Pero aparte, primero, aparte que son los grandes ganadores del modelo, los sectores financieros, digamos, ¿no? Se plantea que en la bicicleta financiera hay 1.500 millones de pesos por día que se van a subsidiar la tasa de ganancia de los bancos. Pero no solamente eso, la distribución desigual de recursos. La ciudad de Buenos Aires tiene 320.000 millones de pesos de presupuesto, mientras que Loma, La Matanza y Lanús juntas no llegan a 20.000 millones de pesos por año. Entonces, este gobierno no solamente gobierna para los ricos en términos de acumulación, los bancos, las empresas privatizadas, las de los servicios. El escándalo es casi una confiscación del salario cuando te llega la boleta de luz, de agua, de gas. Cuando vas a cargar nafta, es casi una confiscación de tu salario. Y encima es una distribución desigual de los recursos que maneja el Estado, que va orientado a pagar deuda, a subsidiar a sus amigos, porque los negocios del macrismo están en la mayoría de las empresas energéticas. Ahí está Caputo, ahí está Lewy, ¿no? Ahí está Mindlin, todos los sectores que apoyan al gobierno, y fundamentalmente el que paga el costo de este salvaje ajuste es la industria, incluso los sectores grandes de la industria, la pequeña y mediana por supuesto, y los trabajadores y los jubilados. Me parece que por eso la sociedad ya tomó esto, siente que este es un gobierno de rico y para rico, y que lo que hace es querer perpetuarse para seguir transfiriendo riqueza a los sectores más concentrados, pero no va a resolver los problemas de desigualdad social. Cada vez este país es más desigual, la gente todos los días vive un poco peor, y la opción está en la oposición. Y la esperanza para nosotros es, Cristina, ampliando, por supuesto, la construcción con los demás sectores, que no le tienen que reclamar a la oposición tan solo. Tenemos que asumir, y por eso es bueno el paro de la CGT y de la CTA del 30 de abril, y ojo, también creo que se tiene que sumar todo el movimiento obrero, porque también son expresiones que van movilizando y van creando conciencia y que hay que cambiar la realidad. De Pettis, le quiero agradecer muchísimo. No, gracias a vos. Ha sido muy amable. Gracias. Muchísimas gracias.